Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Carla Maya, soy docente del Instituto Superación del Valle de Leán del municipio de Arizona, departamento de Atlántida, y en esta ocasión, como pueden ver, vamos a ver un tema de física elemental para la modalidad de BTP. Para un 10º grado, el tema es ecuación del estado del gas ideal. Veamos nuestra expectativa de logro. Explicar las propiedades y las leyes que rigen el comportamiento de los gases aplicando la ecuación del estado del gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Empecemos con esta pregunta. Un gas ideal es un gas teórico, compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de gas ideal es útil porque el mismo se comporta según la ley de los gases ideales, una ecuación de estado simplificada y que puede ser analizada mediante la mecánica estadística. En condiciones normales, tales como condiciones normales de presión y temperatura, la mayoría de los gases reales se comportan en forma cualitativa como un gas ideal. Muchos gases tales como el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, gases nobles y algunos gases pesados tales como el dióxido de carbono pueden ser tratados como gases ideales dentro de una tolerancia razonable. Veamos este esquema. Aquí tenemos un ejemplo de un gas ideal y un gas real. Sabemos que las moléculas de los gases están muy dispersas y su estado gaseoso depende mucho de variables como temperatura, presión, volumen, masa. Al producir variaciones en una de estas, las demás también se modifican. Los gases son tan inestables que es difícil calcular su comportamiento. Por eso, de manera teórica, podemos hacer cálculos a través de ecuaciones de gases ideales y poder predecir un poco el comportamiento de los gases. Como vemos, el gas ideal, las partículas no interactúan entre sí y se puede decir que se mantiene una estabilidad y relación con las distintas variables. Para entender mejor el concepto de gases ideales, analicemos algunas de sus propiedades. Precisamente se les llama gases ideales porque tienen estas propiedades. Número 1, poseen siempre un mismo número de moléculas. Número 2, no existen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas. Número 3, no existen colapso entre las moléculas ni cambios en su naturaleza física, o sea, cambios de fase. Número 4, las moléculas del gas ideal ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Como vemos, es mucha diferencia entre un gas ideal y un gas real. Los gases ideales hipotéticamente están como en un sistema perfecto y podemos por eso deducir su comportamiento para todos los gases con una sola ecuación de gas ideal. Para llegar a esa ecuación del gas ideal es necesario recorrer cierto camino. Veamos ley de los gases ideales. Las primeras leyes de los gases fueron desarrollados desde finales del siglo XVII. La constante universal de los gases se descubrió y se introdujo por primera vez en la ley de los gases ideales en lugar de un gran número de constantes de gases específicas descritas por Dmitri Mendeleev en 1874. Más adelante veremos eso de la constante universal de los gases. En este siglo los científicos empezaron a darse cuenta de que en las relaciones entre la presión,
el volumen y la temperatura de una muestra de gas en un sistema cerrado, se podría obtener una fórmula que sería válida para todos los gases. Empíricamente se observan una serie de relaciones proporcionales entre la temperatura, la presión y el volumen que dan lugar a la ley de los gases ideales, deducida por primera vez por Emily Clapeyron en 1834 como una combinación de la ley de Boyle y la ley de Charles. Veamos un poco el resumen de estas leyes de los gases ideales. Hay una relación entre presión, volumen y temperatura. Por ejemplo, la ley de Boyle nos dice presión inicial, volumen inicial igual a presión final, volumen final. La ley de Charles, volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Y la ley de Gay-Lussac, presión 1, presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión 2 sobre temperatura 2. Si vemos, todas estas leyes relacionan lo que es presión, volumen y temperatura. Y también existe la ley combinada de los gases o la ley general de estos gases que nos dice presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final, volumen final sobre temperatura final. No nos vamos a detener a hacer ejercicios con cada una de estas ecuaciones o leyes porque nos llevaría demasiado tiempo. Nuestro objetivo es llegar a la ecuación principal del gas ideal. Entonces vamos a verlo un poco más de cerca, pero solo como el concepto. Ley de los gases ideales, veamos la ley de Boyle, en que consiste. Siempre que la masa y la temperatura de una muestra de gas se mantengan constantes, escuchen bien, masa y temperatura constantes, el volumen de dicho gas es inversamente proporcional a su presión absoluta. Y ahí tenemos la fórmula, presión inicial, volumen inicial igual a presión final, volumen final. Depende de lo que nos pidan en un ejercicio, nosotros podemos utilizar perfectamente la ley de Boyle para calcular ya sea la presión inicial, volumen inicial o presión final o volumen final, siempre y cuando la masa y la temperatura de una muestra de gas se mantengan constantes. Veamos este esquema, así como vemos ahí, la masa y la temperatura se mantienen constantes. Pero ¿qué pasa? Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. O cuando el volumen aumenta, la presión disminuye, como podemos ver en el esquema. Entonces, es inversamente proporcional el volumen de dicho gas con la presión absoluta. Vámonos con la ley de Charles. Veámoslo más de cerca. Mientras la masa y la presión de un gas se mantengan constantes, el volumen de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Tenemos la ecuación B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2 y veamos el esquema, parecido al anterior, pero ahora la temperatura y el volumen es directamente proporcional, mientras la masa y la presión se mantienen estables. Entonces vemos que cuando la temperatura aumenta, también el volumen aumenta. O al contrario, si el volumen disminuye, la temperatura disminuye. Es directamente proporcional. Veamos ahora más de cerca la ley de Gay-Lussac. Si el volumen de una muestra de gas permanece constante, la presión absoluta de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Aquí tenemos la fórmula, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y veamos también, aquí tenemos un esquema y nos muestra que la presión y la temperatura son directamente proporcional, siempre y cuando el volumen se mantenga o permanezca constante.
Veamos la ley combinada de los gases. Vean esto, vamos a combinar las tres leyes anteriores y vamos a tener una ley más general. Lo más común es que un sistema sufra cambios, ya sea de volumen, temperatura o presión, como resultado de un proceso térmico. Entonces, una relación más general que combina las tres leyes es la siguiente. Presión 1, volumen 1 sobre T1 igual a presión 2, volumen 2 sobre T2. Y también tenemos que consideremos también el efecto de un cambio de masa en el comportamiento de los gases, porque no hemos considerado un cambio de masa. Si la presión y la temperatura se mantienen fijos, al aumentar la masa, habrá un aumento proporcional en el volumen del recipiente. Entonces veamos esta ecuación. P1V1 sobre M1T1 igual a P2V2 sobre M2T2. Muy importante lo que veremos a continuación porque ya nos estamos acercando a lo que es la ley del gas ideal. Aquí ya estamos llegando al punto que queríamos encontrar, esa ecuación del gas ideal. Si se sustituye el número de moles para la masa en la ecuación P1V1 sobre M1T1 igual a P2V2 sobre M2T2, podemos escribir P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2. Ahí vemos que sustituimos el número de moles para la masa y obtenemos esta ecuación cambiando masa por número de moles. Pero veamos, analicemos esta otra ecuación que representa la forma más útil de una ley general de los gases. Cuando se conocen todos los parámetros de los estados inicial y final, ya no vamos a estar escribiendo P1V1, N1T1, si se conocen todos los parámetros de los estados inicial y final, excepto una sola cantidad. Una expresión alternativa de la ecuación anterior es la siguiente. PV sobre NT es igual a R. Presión, volumen sobre número de moles, temperatura es igual a R, que es la constante universal de los gases, esa que mencionábamos al principio. Donde R se conoce como constante universal de los gases, si es posible evaluar R bajo ciertos valores conocidos de presión, volumen, número de moles y temperatura, la ecuación se puede usar directamente sin contar con ninguna información acerca de los estados inicial y final. El valor numérico para R, por supuesto que va a depender de las unidades que nosotros estemos utilizando en presión, volumen, número de moles y temperatura. Ahí tenemos un cuadro donde hay un resumen de algunas unidades que utilizamos para calcular la constante universal, de acuerdo a las unidades de medida que estemos utilizando, ya lo dije, para presión, volumen, número de moles y temperatura. Ahí tenemos un ejemplo, si estamos hablando de litro, atmósfera, mol, Kelvin, utilizamos el valor numérico de 0.08206, estamos hablando de joule, mol, Kelvin, utilizamos el valor numérico de 8.314, así sucesivamente. Al final, pues ahí terminamos con litros, torricelli, mol, Kelvin, que tiene un valor de 62.36. Todos estos valores numéricos varían de acuerdo a las unidades que estemos utilizando, pero sabemos que son equivalentes. Muy importante, ya sabemos que nos acercamos o ya tenemos la ley del gas ideal, que es lo que andábamos buscando desde el principio, pero teníamos que hacer obligatoriamente todo ese recorrido hasta llegar a la ley del gas ideal. La ecuación PV sobre NT igual a R, que fue la que acabamos de ver, se le conoce como ley de los gases ideales y generalmente se escribe de la siguiente forma. PV igual a nRT. Otra forma útil de la ley de los gases ideales se basa en el hecho que el número de moles igual a la masa sobre la molaridad, por lo que PV es igual a masa sobre molaridad RT.
Siempre que la densidad de un gas real es razonablemente baja, la ley del gas ideal es válida para cualquier gas o incluso una mezcla de varios gases, en tanto que sus moléculas estén separadas lo suficiente. Se puede aplicar la ecuación PV igual a nRT, siendo n el número de moles. Aquí ya estamos hablando de gases reales, ¿verdad? Siempre y cuando la densidad de un gas real es razonablemente baja, podemos utilizar esta ecuación, podemos utilizar la ley del gas ideal para cualquier gas o incluso una mezcla de varios gases, siempre y cuando pues se parezca un poco a lo que es el gas ideal, ¿verdad? El concepto de gas ideal. ¿Listo para resolver ejercicios, chicos? Veamos, ¿estamos listos? Determina el volumen de un mol de cualquier gas ideal en condiciones estándares de temperatura, o sea, 273 Kelvin y de presión 101.3 kilopascal. Recuerda que un mol de cualquier gas contiene el mismo número de moléculas. Recordemos en química lo del número de Avogadro. Así que mientras se trata al gas como un gas ideal, se puede usar la ecuación siguiente, PV igual a nRT, ecuación que ya vimos anteriormente. Y recordemos que vamos a despejar para volumen, entonces nos queda volumen igual a nRT sobre presión. Como un mol está a una presión de una atmósfera, usaremos 0.0821 litros por atmósfera por mol por K para encontrar la constante universal. Para colocar la constante universal. Entonces, apliquemos la fórmula que tenemos ahí y solo sustituyendo cada dato, ¿verdad? Tenemos N el número de moles, que es un mol, tenemos R, la constante universal, la copio, ya sé cuál es la unidad que estoy utilizando, la temperatura que es 273 Kelvin y la presión que es una atmósfera. Al calcular todo esto, en la calculadora me da 22.4 litros, ese es el volumen, y en metros cúbicos pues 0.0124 metros cúbicos. Recuerden que lo que me queda ahí es litro y lo demás pues lo cancelo, porque lo que me piden es volumen. ¿Listo para resolver el segundo ejercicio, chicos? Aprendamos a utilizar ese cerebro. Vamos a pensar, ¿estamos listos? ¿Cuántos gramos de oxígeno ocupará un volumen de 1.6 metros cúbicos a una presión de 200 kilopascal y a una temperatura de 27 grados Celsius? Aquí se necesitará recordar las clases de química porque hay que determinar la masa molecular del oxígeno. Y recordemos que el oxígeno es diatómico, o sea que cada molécula contiene 2 átomos de oxígeno. Entonces hay 32 gramos por mol. Vamos aquí a usar la ley del gas ideal para determinar la masa directamente a partir de la ecuación, pero también debemos de convertir esos 27 grados Celsius a Kelvin. Entonces esos 27 yo le sumo 273 y me da 300 Kelvin. Entonces sustituyamos a partir de la fórmula PV igual a M, o sea la masa sobre la molaridad por RT. Usando la ley del gas ideal podemos determinar la masa directamente a partir de esa ecuación, ¿verdad? Pero recordemos que debemos despejar para la masa porque lo que nos están pidiendo es los gramos de oxígeno. Entonces sería despejando para masa igual a MPV sobre RT. ¿Por qué esta ecuación? Porque esta ecuación contiene M, que es masa, estamos queriendo encontrar los gramos, entonces estamos utilizando esta ecuación, ¿verdad? Y sustituimos todos los datos en la fórmula, masa igual a los gramos, a la molaridad, que son los gramos por mol, son 32 gramos por mol, luego la presión, que son 200 por 10 a la 3 pascal, el volumen 1.6 metros cúbicos, y la constante universal utilizamos, según las unidades que tenemos, es 8.314 Joule por mol por Kelvin y la temperatura es 300 Kelvin. Todo esto calculado en la calculadora pues nos da 4105.5 gramos. Nos piden los gramos. Entonces la masa sería 4105.5 gramos.
Ustedes lo pueden también confirmar en su calculadora. En resumen, ¿qué aprendimos hoy, chicos? Pues aprendimos que los gases ideales solo son algo hipotético, nos sirven para realizar cálculos matemáticos. Estos gases tienen la densidad muy baja y su atracción intermolecular es nula. Existen varias fórmulas para determinar tanto su masa, atmósferas, volumen, moles y temperatura. Llegó el momento de aceptar el reto, jóvenes. Veamos el primer ejercicio. Un gas ideal ocupa un volumen de 4.00 metros cúbicos a una presión absoluta de 200 kPa. ¿Cuál será la nueva presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2.00 metros cúbicos a temperatura constante? Pónganle pausa al video y traten de resolverlo. Resuelvan y vean si les da esta respuesta, 400 kPa. Si es así, lo hicieron muy bien, lo felicito. Número 2. Si 0.8 litros de un gas a 10 grados Celsius se calientan a 90 grados Celsius bajo presión constante, ¿cuál será el nuevo volumen? Pónganle pausa también, resuélvanlo y vean si les da 1.03 litros. De ser así, lo felicito y si no, no se preocupen, hay que seguir practicando y estoy segura que muy pronto lo lograrán. Tú puedes hacerlo. Gracias por su atención. Recuerden que los queremos estudiando y también recuerden utilizar todas las medidas de bioseguridad por el bien de ustedes y de su familia.